En estos momentos parece que el más grande enemigo de la humanidad es la inteligencia artificial. Reportes de la empresa de análisis y estadística PwC asegura que se han perdido 1.7 millones de empleos en industrias manufactureras debido a la introducción de robots. Y para 2030 se espera que la automatización termine por eliminar al menos 20 millones de empleos. Y esto solo en la industria de la manufactura. Pero sectores como el automotriz, retail y de logística también comienzan a sentir el impacto de la inteligencia artificial. Y se dice que para ese año se perderán más de 85 millones de empleos a nivel global. Pero según las empresas que están liderando estos cambios, de esos 85 millones que se van a perder, se van a crear 97 millones de empleos nuevos. Ya que estos cambios se tratan de un proceso de evolución tecnológica. Y los robots están tomando trabajos o parte de trabajos que realmente nadie quiere hacer. De manera que en un futuro, las personas o las nuevas generaciones van a tener otros prospectos o perspectivas de empleos y otros prospectos de cómo pueden vivir su vida, según esto. Y es que hasta este momento los robots y este tipo de tecnología estaba siendo utilizado para eficientar procesos que ya de por sí son monótonos y repetitivos, como la recabación de datos o la estructuración de estos. Pero las cosas empezaron a preocuparnos de verdad con la llegada de softwares como Sora o ChatGPT, que son herramientas que ya pueden racionalizar las cosas, analizarlas en teoría y crear arte o ideas desde cero. Bueno, desde cero es un decir, porque estas herramientas necesitan que les introduzcas información y que un humano le introduzca información para poder aprender. Pero pues aquí es donde la gente se empezó a preocupar, porque pues si un software puede replicar arte, ¿qué le espera a la humanidad? ¿Que no se supone que precisamente la creación artística es una de las muestras más sensibles que solo puede realizar el ser humano? Y si de repente tomamos en cuenta que ya existen herramientas que pueden escanear tu imagen digitalmente para luego replicarla, o que ya hay softwares que te ayudan a replicar exactamente la vibra, el estilo, la estética de un diseñador, un animador en específico, y crear arte desde cero que se parezca a esa estética o que sea casi idéntica, pues sí es muy preocupante, porque entonces las grandes empresas van a preferir pagar un software que a largo plazo les va a ser más rentable y más barato que estar contratando gente de carne y hueso con la que tienen que lidiar y que tiene emociones y es impredecible y no se puede controlar apretando un botón. Algo que ha definido los últimos 2 años es que este tipo de inteligencia artificial ya está al alcance de todos nosotros a través de nuestros teléfonos celulares. Así que parece que la tecnología llegó para invadir el arte por completo. Pero, como diría el gran filósofo Ian Malcolm, la vida encuentra una manera. Y nosotros, los seres orgánicos, estamos comenzando a responder a este embate tecnológico como mejor sabemos hacerlo y como solo el sentido de la humanidad nos lo permite hacer, creando arte. Y por eso esta amenaza o estas ansiedades de que un robot puede llegar a reemplazar a un artista, irónicamente están inspirando a otros artistas a crear arte alrededor del tema, que es sumamente original y sumamente conmovedor. Y para prueba tenemos nada más y nada menos que la nueva película de DreamWorks, El Robot Salvaje. Miren, El Robot Salvaje se va a estrenar el 26 de septiembre, unos días después de que este video haya salido, y no suelo usar como base para mis videos películas que aún no se han estrenado, pero ya tuve la oportunidad de verla y me parece que es una propuesta verdaderamente revolucionaria que busca matizar precisamente este tipo de ansiedades o miedos que nosotros tenemos sobre ser reemplazados con inteligencia artificial. Y de cierta manera la película sí está presentando de una manera muy diferente cómo es vivir con la inteligencia artificial y qué son de verdad las cosas en las que puede impactar la inteligencia artificial a la humanidad. Así que en esta ocasión quiero aprovechar El Robot Salvaje para utilizarlo de ejemplo sobre cómo nosotros siempre solemos utilizar nuestras ansiedades, nuestros grandes miedos que aparecen en la sociedad como formas de arte, y lo convertimos usualmente en algo que puede ser muy conmovedor, muy llegador, y que además nos ayudan a hablar de temas sumamente difíciles. No les voy a hablar con spoilers ni de la película ni del libro, la verdad es que también
es una película que se tiene que experimentar, tiene muchísimos giros y muchos detallitos por ahí, pero sí les voy a hablar de algunas ideas generales que me parecieron interesantes y que resuenan con las ideas que nosotros comúnmente tenemos alrededor de la evolución tecnológica o que incluso se han presentado en otro tipo de películas de ciencia ficción. La historia, a grandes rasgos, trata de un robot diseñado para aprender y adaptarse a su entorno que por azares del destino cae en una isla llena de animales diferentes y en donde un pequeño gansito cree que es su mamá. Así que Ross, porque así se llama el robot, comienza a adaptar su programación a lo que vive en el bosque y a las necesidades de su hijo ganso. La película de verdad trata muchos temas, como la discriminación, la adopción y demás. Es muy adulta, muy conmovedora, van a llorar. Pero yo me quiero centrar en un detalle en particular, y es la forma en la que Ross, el mismo robot, decide modificar su programación dependiendo de las necesidades del ganso que está cuidando y lo que va viviendo en el bosque y con los otros animalitos que están por ahí. Porque esta idea siempre nos ha fascinado y es justamente lo que más se toca en historias de ciencia ficción. Esta idea o esta pregunta de ¿puede llegar la tecnología a evolucionar a tal grado de ser consciente de sí misma? ¿Y cómo se vería eso? Y es muy interesante pensar que en estos momentos, en 2024, estamos ya viviendo las primeras etapas de la evolución tecnológica. Pero esta idea ha estado en la imaginación, en el arte desde el siglo XIX. Con novelas como The Time Machine y así. Y de hecho es muy claro el cambio de actitud que los seres humanos hemos tenido con respecto a la tecnología. Porque en el siglo XIX y por ahí de los 40, los 50, la mayor parte del arte se imaginaba los avances tecnológicos como algo positivo, algo que iba a mejorar la experiencia del hombre en el mundo. Pero a partir de la década de los 70, 80, las cosas cambiaron 180 grados. Porque curiosamente, cuando la economía mundial comenzó a decaer y la tecnología comenzó a avanzar a pasos agigantados a tal grado de que la gente común ya no entendía bien qué era lo que estaba pasando, pero se daba cuenta de que los gobiernos y las grandes corporaciones les estaba interesando demasiado este avance tecnológico, como que de repente la cultura que se dedicaba a imaginar cómo se verían estos avances tecnológicos y los robots con conciencia y demás se ven un poquito como así. Y no es para menos, con 2 guerras mundiales y tecnología de destrucción masiva, el ser humano ha estado obsesionado con su autodestrucción y el qué pasaría si se nos sale de control las ganas de andarle jugando al dios. Pero una de las cosas que a mí más me gustó del robot salvaje es que equipara la idea de la programación de un robot, o sea, para qué en teoría está construido en primer lugar, con la idea de la naturaleza de un animal. Y es que al final del día, la inteligencia artificial de cierta manera trata de imitar la evolución de un ser humano. Es un sistema que poco a poco, a través de la experiencia y el aprendizaje, va razonando y haciendo análisis cada vez más complejos para dar mejores recomendaciones o conclusiones. Y algo que nos da mucho miedo y que usualmente es una herramienta para causar horror en las series, cines, arte que se hace alrededor de la evolución de la inteligencia artificial, es esta idea de que de repente el robot supera los límites de su programación y se convierte en un ente completamente autónomo y autoconsciente. O sea, que los seres humanos ya no puedan controlar la tecnología empiece a tomar decisiones con base en ella misma y resulte en destrucción masiva. Y pues eso sí da miedo. Pero en el robot salvaje, conforme vamos conociendo a los animales de la isla, como que nos invita a reflexionar sobre qué tan diferente es la idea que nosotros tenemos de la naturaleza, que nos brinda ciertas características simplemente por haber nacido como un animal en específico. Sabemos, por ejemplo, que los zorros son muy ágiles y medio traicioneros y que comen conejitos. Sabemos que un oso va a ser súper agresivo y que le gusta cazar pescados. Sabemos que a las tortugas y a los pajaritos bebés de repente les cuesta muchísimo trabajo sobrevivir porque son muy débiles y les toma mucho tiempo desarrollarse. Esa es su naturaleza y las entendemos como características fijas que definen a un ser vivo y que son cosas que no se pueden cambiar o que es muy difícil de cambiar porque ya son cosas como preestablecidas, que simplemente son y ya. Algo así como para programar un robot y saber a ciencia cierta de que ese robot va a hacer eso y está definido por eso que siempre va a hacer y simplemente lo va a hacer. What is my purpose? You pass butter.
Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. O sea, como que el robot salvaje sí nos invita a reflexionar que esta idea de es nuestra naturaleza, o los animales, los seres vivos, tenemos algunas características que ya nacemos con ellas porque es nuestra naturaleza. Es como si nosotros naciéramos ya con un código que nos hace reaccionar o pensar a ciertos estímulos de cierta manera, casi como un robot que tiene ciertos comandos y objetivos. La gran diferencia que tienen los seres humanos con respecto a los animales o con los robots es que nosotros somos conscientes de estos códigos y los podemos ir cambiando. Por eso también me parece muy interesante que en últimos años, en últimas fechas, muchas de las ideas de coach para mejorar nuestra vida y así, hablan de reprogramarnos o desprogramarnos, de quitarnos como viejas conexiones neuronales y generar otras para ver la vida desde diferentes perspectivas y tal. Literalmente usan la palabra desprogramar, como si nuestro cerebro se programara o estuviera condicionado para tener ciertos estímulos o reaccionar de cierta manera. Y eso es muy fuerte porque con ese pequeño detalle, el robot salvaje hace una comparación directa entre los seres vivos o la humanidad y la tecnología. Encontró un hilo conductor que parece unirnos. O sea, literal, en lugar de ponerlas como cosas completamente contrarias e incluso antagónicas, nos invita a ver que tenemos características parecidas. Y creo que tiene mucho sentido si tomamos en cuenta de que pues todas estas herramientas al final de cuentas las están creando los humanos y las están creando a su imagen y semejanza porque es lo que conocen. Y es que, como les decía, gran parte de la película trata de Ross auto-reescribiendo su código y cambiando para adaptarse a las necesidades que tiene este gansito. Y este gansito de por sí ya es considerado como débil en el mundo animal. Y creo que si alguno de ustedes ha visto algún documental de naturaleza en Discovery Channel o así, han escuchado sobre cómo pues a veces hay crías que simplemente nacen demasiado débiles y que no son aptas para adaptarse al mundo natural y que por eso fallecen, o incluso los mismos padres, sus mismos progenitores, los animales más grandes, deciden matarlos porque saben que no van a sobrevivir más tiempo y dicen que eso es solo como parte de la naturaleza que no se puede cambiar. Entonces en la película queda claro que básicamente si el robot Ross no hubiera rescatado al gansito en primer lugar, el gansito por sí solo, pues probablemente como le pasa a muchas coquitas y tortugas bebés. Otro detalle que a mí me pareció muy interesante en la película es que llega un tlacuache con el robot está todo confundido porque no sabe qué hacer con el gansito, porque en su programación no le enseñaron a cuidar gansitos. Le dice el tlacuache al robot que nadie te programa para ser madre. Y eso a mí me pareció de las líneas más poderosas de la película porque es algo que repiten muchísimo a muchas personas, que nadie te prepara para la maternidad, nadie te prepara para la paternidad, es algo que simplemente tienes que experimentar. Pero ¿a qué se refiere cuando te dicen que nadie te prepara para eso? Se refieren a que no importa realmente qué tanto te prepares con raciocinio, qué tanto estés esperando tener un hijo, qué tanto lo quieras, qué tanto lo planees. No sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes qué es lo que le va a pasar, no sabes en qué te tienes que convertir, qué vas a tener que hacer para ayudarle. Pero que le digan eso a un robot, que en teoría pues sí se puede descargar todo el conocimiento que existe en la humanidad sobre ser padre o sobre crianza de gansos. Pues eso está súper interesante porque a través de este robot la película nos está invitando a reflexionar que existen cosas que van más allá del raciocinio, más allá del entendimiento, más allá de la lógica. Y un ejemplo perfecto son los límites que tenemos que romper en el momento en el que nos convertimos en padres o madres. Pero el hecho de que Ross esté adaptándose de esa manera y que el gansito logre crecer para convertirse en un ganso fuerte que hace muchísimas cosas en la película, pues también nos habla precisamente de nuestra habilidad como seres vivos, de romper expectativas y de nuestra habilidad para cambiar. A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados.
O sea, de verdad el robot salvaje, en lugar de simplemente presentarnos ideas antagónicas de cuidado con la tecnología, qué va a pasar y demás, como que más bien está abogando por explorar cómo la tecnología se relaciona con nosotros y con la naturaleza. Específicamente, cómo se relaciona la tecnología que existe en un contexto, o sea, en esta sociedad determinada, en el mundo en el que vivimos. La tecnología no solo apareció por osmosis y ya. Y eso es algo muy bonito, porque la verdad no había visto una exploración tan interesante de nuestra relación con la tecnología desde Her. Y es que Her no nos pide que tengamos opiniones morales sobre el uso o el avance tecnológico. Al poner a Samantha como un ser etéreo que no está presente en la cinta de manera física, la película es una gran exploración de lo difícil que es evolucionar teniendo una pareja, el amor a distancia y cómo la gente cambia y cambian las relaciones. Incluso podemos decir que es una exploración sobre las dificultades que es tener una relación que no se adecua bien a los estándares sociales. Y al igual que el robot salvaje, en lugar de presentar a la tecnología y a la humanidad como antagonistas, los presentan como fuerzas o cosas que existen en un entorno determinado y que nosotros nos vamos desarrollando, tanto la tecnología como los seres humanos en conjunto. Solo que en el caso de Samantha, por ejemplo, ella evolucionó de una manera muchísimo más rápida y se dio cuenta de que, al final de cuentas, el mundo material es un mundo limitante. Pero ese ya es otro tema. Porque a pesar de que vivimos en un mundo hipertecnologizado, los seres humanos seguimos teniendo esa chispa que nos hace humanos. Y esa chispa es precisamente la forma en que la vida nos cambia y nos hace ver cosas tan complejas como el amor y la esperanza desde otras perspectivas, permitiéndonos adaptarnos al entorno por más cambiante que sea. Pero contrario a cintas como El Hombre Bicentenario, Blade Runner, Yo Robot, Westworld y grandes etcétera, historias que quieren poner a las máquinas como algo completamente distinto al ser humano, pero que es a la vez tan cercano que se desdibuja esa línea, generando dilemas morales, dilemas existenciales. ¿Qué ocurre? Vi mi yo interior. Como que el robot salvaje de verdad se plantea la pregunta, bueno ya, así, en serio, ¿cómo sería que un robot consiguiera humanidad? Y su respuesta es una de las cosas más devastadoras que he visto en la historia, en mi historia viendo el cine, y que la verdad me hizo llorar muchísimo. Porque el robot salvaje plantea que para de verdad tener un sentimiento de humanidad, para de verdad estar vivo, hay que tener 4 características principales: la capacidad de amar, la capacidad de influir en otros, la capacidad de cambiar y la capacidad de tener esperanza. Porque curiosamente algo que el robot les enseña a los otros animales en el bosque es el ser amables consigo mismo y el poder llevarse bien a pesar de que sean depredadores o enemigos naturales. Y rumbo al final de la película, de nuevo sin spoilers, es muy bonito y muy devastador ver que Ross está feliz a pesar de que su vida ha cambiado un montón, a pesar de que han pasado un montón de cosas, porque tiene la capacidad de recordar todo lo que ha vivido. Y ese recuerdo, esos seres queridos que tiene, le dan un sentimiento de autoconciencia, de autoconocimiento tan grande que no importa lo que está viviendo en esos momentos, está feliz porque sabe quién es, y eso le permite tener prospectos, objetivos a futuro y esperanza de poder cumplirlos. O sea que nos está planteando que tal vez la inteligencia artificial no necesariamente es mala por sí misma, sino que así como todos en este mundo, de repente puede llegar un robot que tiene que surcar por un montón de cosas, que tiene que pasar por un montón de situaciones, que tiene que cambiar un montón, y a través de tener esa capacidad de encontrar estos sentimientos o de encontrar el amor, gente que te quiere, encontrar cosas que van más allá de la lógica, del raciocinio, de nuestra programación, de nuestra naturaleza, crecer, cambiar y adaptarse. Y esas ideas, la verdad, a mí se me hacen sumamente originales y sí se van
o sí se salen un poco de la norma o de los estilos clichés de la ciencia ficción a los que estamos acostumbrados, porque no solo nos invitan a reflexionar de que la tecnología puede ser algo que nosotros podemos entender como si fuera un ser vivo, sino que también dice, bueno, ¿y por qué necesariamente tiene que ser malo? ¿Qué tal si simplemente son robots que van aprendiendo de la vida poco a poco como nosotros los humanos lo hacemos? O sea, de verdad, el robot salvaje está muy en la vena de Her, en el sentido de que no solo es una película anti-inteligencia artificial, es una película que nos está invitando a reflexionar sobre qué es en realidad la inteligencia artificial, qué es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos y qué nos diferencia de estas tecnologías. Porque en el robot salvaje también hay robots malvados. Hay robots que le dicen a Ross, no, tú estás defectuosa. ¿Cómo es eso de que estás reescribiendo tú misma tu programación y tus objetivos? Y hay robots que no tienen realmente reparo ni ningún tipo de conciencia con respecto al bosque. ¿Por qué? Porque esa es su programación. Pero entonces quiere decir que puede haber robots malos y que puede haber robots buenos, y que esta capacidad de cambiar, de entender la amabilidad, de tener ética, de entender el amor, de entender la esperanza, es lo que nos hace seres humanos y es lo que nos hace tener humanidad, que de cierta manera también está abogando, o que también está abogando porque nosotros analicemos un poquito sobre cómo puede también existir gente mala en el mundo. Y creo que algo que nosotros no nos sentamos a discutir tanto como los peligros de la inteligencia artificial es precisamente quiénes están haciendo mal uso de esta inteligencia artificial. O sea, no es como que la inteligencia artificial un día apareció e intentó quitarle el trabajo a todos los actores y guionistas de Hollywood. Fueron grandes CEOs ejecutivos tipo David Zaslav y Bob Iger quienes dijeron, miren, aquí hay un software que me permite pagar, apretar un botón y generar arte sin la necesidad de estar lidiando con estas personas que se quejan y necesitan dormir y comer y dinero para tratar de mantener a sus familias. ¡Perverso Y eso es muy cierto. O sea, Sora y ChatGPT por sí mismos no son malos. Quien es el malo es Sam Altman, que toma la voz de Scarlett Johansson sin su permiso, o que toma información del New York Times sin su consentimiento para alimentar estos softwares. Esta tecnología todavía depende muchísimo de la humanidad, y entonces la humanidad es la que está programando con sus objetivos, con sus visiones, con sus perspectivas a que los robots hagan ciertos trabajos. Pero ¿quién lo está haciendo? Un ser humano. La tecnología no es mala ni buena por sí misma, salvo que aprenda la diferencia y decida ese robot, como en el caso de Ross, a hacer lo correcto o no hacer lo correcto, como en el caso de los robots enemigos. Pero la verdad, es difícil pensar en eso cuando cosas como ChatGPT y Sora son en realidad prototipos sin terminar que violan reglas de privacidad, de copyright, de derechos de autor y más para alimentar su tecnología. Es difícil pensar en eso cuando el internet ya está utilizando estas tecnologías para crear pornografía con imágenes de personas sin su consentimiento, o como bien denunciaron en las huelgas de Hollywood, para reemplazar a personas o verlos como simples peones de un engranaje capitalista. Pero el arte siempre es una gran herramienta de protesta que se vuelve una ventana o un espejo para entender no solo a nosotros mismos, sino también los tiempos que estamos viviendo. Y por eso literal en The Fall Guy, la película de Ryan Gosling, hablan del mal uso que puede tener la tecnología de escaneo digital, que ya es un estándar en Hollywood. O en Alien Romulus, que gran parte de la película nos invita a dudar de Andy, pues su arco argumental le pone la disyuntiva de seguir su código, seguir la programación de Weyland-Yutani o serle fiel a su hermana Rain. Ya se están haciendo películas que nos están invitando a analizar de verdad qué es la inteligencia artificial y cómo se desarrolla con nosotros como humanos, ahora que ya hay prototipos de inteligencia artificial que están presentes en nuestro día a día y que están siendo muy populares y muy utilizados. Denunciar, criticar y hacernos pensar también es responsabilidad del arte. Y por eso es genial que exista sci-fi dura y oscura que nos haga tenerle miedo a los procesos poco éticos de ciertas personas y cómo la tecnología puede dañar a un montón de gente. Pero con cosas como el robot salvaje queda claro también el otro poder que tiene la humanidad. El poder de tener esperanza y de creer que las cosas o pueden cambiar
o no son tan malas como las imaginamos. Y la verdad, creo que acercarnos a ver a los robots y estas tecnologías como algo que es más cercano a nosotros, algo que es un espejo de nuestra humanidad, como que nos invita también a ser más éticos con el uso y el avance de estas tecnologías. Porque estamos justo en el momento en el que podemos impregnarle lo peor o lo mejor de la humanidad a estas herramientas. Si no tuviéramos las preocupaciones o las ansiedades que tenemos alrededor de los avances tecnológicos desmedidos, ¿habría resonado tanto o se habría hecho con tanta originalidad y con tanta pasión una película como El Robot Salvaje? Tal vez no. Y entre toda la ola de películas, series y novelas que nos invitan a temerle a la tecnología, El Robot Salvaje apuesta por hacernos entender dónde está la humanidad dentro de estas herramientas y cuáles son los aspectos más positivos del ser humano y por ende los aspectos más positivos que podrían tener estos robots que se asemejan o que se acercan al ser humano. Y la verdad a mí me fascinó porque así como siempre estamos diciendo que la tecnología no puede reemplazar a los artistas porque no sabe lo que es el dolor, no sabe lo que es el amor, no sabe precisamente lo que es el miedo a la muerte o no sabe justo cómo transmitir emociones complejas. Gran parte de la humanidad también es este poder de tener empatía y de tener fe y de creer. Y El Robot Salvaje es un arte que aboga por, bueno, ¿y qué tal si nos paramos un momento y en lugar de verlo como cosas dicotómicas, antagónicas, le tenemos empatía a los robots? O dejamos de verlo como algo que es potencialmente destructivo y lo vemos como algo que existe y que entonces puede cambiar dependiendo del entorno en el que está y del uso que se le da. Y me parece muy bello eso, porque pues el arte, el cine, las series siempre van a reaccionar a lo que estamos viviendo. Y el hecho de que haya este tipo de películas tan originales, pues nos está diciendo que la humanidad sigue muy viva, ¿no? Y mientras existan historias que logren atrapar un poco de verdad, que logren de verdad representar sentimientos como lo hace El Robot Salvaje, el arte no se va a acabar. Y si un robot logra replicar eso con la ayuda de los humanos o algo así, ¿de verdad sería tan malo? Especialmente si no daña a la humanidad o si no afecta tanto los trabajos de un ser humano como pretende hacerlo las grandes corporaciones que quieren que la tecnología se desarrolle de tal manera que ya no tengan que contratar humanos para que menos humanos puedan concentrar más porcentaje de la riqueza como ya actualmente pasa en el mundo. Tener fe en un mundo inhóspito y hostil es revolucionario y El Robot Salvaje aboga por tener fe. Fe en que la tecnología no necesariamente es mala. Fe en que la tecnología puede llegar a ser buena, puede llegar a tener empatía, puede llegar a mostrarse con humanidad y en cambio ayudarnos a entender también nuestra humanidad. Y por eso, de cierta manera, de manera irónica, siento yo que la tecnología y la inteligencia artificial sí está inspirando un mejor arte que antes. ¡Te ordeno que no te vayas! Ahora entiendo por qué lloran, pero es algo que nunca podré hacer. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo sé que hay un montón de matices alrededor de nuestro uso ético y la evolución de la tecnología, pero la propuesta del Robot Salvaje me pareció sumamente valiosa, me gustó muchísimo y me inspiró a hacer este video. Por favor, cuéntenme cuáles son sus historias de ciencia ficción favoritas. ¿Le tienen miedo a ChatGPT? ¿No quieren para nada que se desarrolle la evolución de la inteligencia artificial? ¿O no les da tanto miedo? ¿O creen precisamente que no va a ser tan oscuro ni tan blanco y negro como nos lo hacen pensar? Déjenme sus comentarios, por favor, y pues como siempre, muchas gracias por ver mi video y pues nos vemos la próxima.